Muy buenos días, nosotros somos el grupo número uno y nuestro tema a exponer es explorar método de enseñanza basado en la ilustración para favorecer la alfabetización visual en etapa infantil. En los últimos años, Ecuador enfrenta una crisis a nivel nacional en el entorno escolar. Según los datos recopilados en la Estadística Escolar, volumen 4, publicado por el Ministerio de Educación, tras la pandemia del COVID-19, la tasa de estudiantes que abandonan la escuela crece progresivamente año tras año. Portales web de noticias como El Mercurio, Primicias y El Universo mencionan la crisis de deserción escolar que vive el país y la alarmante disminución de rendimiento escolar de los estudiantes, provocando cambios de calidad realizados en la prueba de ser estudiante 2023 y afectando la posición de Ecuador entre la lista de educación con otros países. El informe de Estado Digital 2023 destaca los avances notables de Ecuador en el ámbito digital, cuales pueden ser aplicados en la educación, debido al contexto en el que la actualidad del mundo digital forma parte de nuestra sociedad. Un estudio relacionado a nuestro proyecto, publicado el 28 de abril de 2022, trata la técnica de ilustración artística como estrategia de enseñanza de aprendizaje dentro de los alumnos de octavo grado. Mostró resultados favorables tanto por alumnos y maestros a la implementación de la ilustración, al ser dinámica, novedosa y diferente al método tradicional. La doctora Brown, ex ministra de Educación, en una entrevista acerca de la decadencia del rendimiento escolar actual en Ecuador, responde: eso genera un impacto enorme en el aprendizaje, equivalente a un retroceso de 10 años en la calidad de educación. Retrocediste una década en lo que habías mejorado. Existen diferentes motivos que causan este aumento en la deserción escolar. En un artículo de la revista Forbes, menciona que entre los motivos del abandono escolar se encuentra la falta de interés que los jóvenes ecuatorianos tienen en estudiar. Bajo este factor presente, como parte del motivo de la deserción escolar presente en Ecuador, gira en torno al proyecto, para promover un método de enseñanza que combate el poco interés o nulo que tiene cierto sector de estudiantes. En los primeros años de aprendizaje, se enseña con el ejemplo, a través de actividades lúdicas y prácticas para que se familiaricen con el entorno y lo que están aprendiendo. Para ello, los docentes no solo deben de transmitir la información, sino ser parte del proceso. Nos centraremos en explorar estrategias basadas en la ilustración para mejorar la alfabetización visual en estudiantes de tercero a octavo grado de escuelas fiscales. Mejorar la alfabetización visual planteando estrategias de ilustración como método de enseñanza y su eficacia en contraposición del método tradicional. Objetivos tenemos dos. Primero, en general es que tenemos que evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanzas basadas en la ilustración para mejorar el rendimiento escolar en estudiantes de tercero a octavo grado. Específicos. Primero, tenemos que implementar y evaluar estrategias de enseñanzas basadas en la ilustración. Segundo, que es medir el impacto de estas estrategias en el rendimiento escolar de los estudiantes. Y como último punto, tenemos que determinar el soporte y el medio en el que este nuevo método se incluirá dentro del entorno escolar. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo un método de enseñanza basado en la ilustración mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes de tercero a octavo grado de educación básica en comparación al método de enseñanza tradicional actual? Para la justificación podemos decir que en Ecuador entre el 5 y el 10% de los niños enfrentan dificultades de aprendizaje, afectando su rendimiento y habilidades como el lenguaje y la coordinación. Por eso este proyecto busca transformar la educación para que sea más accesible, colaborando con docentes para mejorar la comprensión y habilidades críticas de los estudiantes en un entorno inclusivo. En cuanto a los beneficios esperados, tenemos para los niños que mejorará la capacidad de procesar información y desarrollo cognitivo, para los educadores que proveerá herramientas innovadoras para una enseñanza más dinámica y efectiva, y para los padres ofrecerá unas estrategias para apoyar el aprendizaje en casa. Muy bien. Y quiero finalizar con una cita que es: la ilustración facilita la comprensión, retención de información, creatividad y pensamiento crítico, siendo un método efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por Hugo Juan Carlos y Les Gregorio en 2015. Un poco más acerca de la problemática planteada, es necesario conocer ciertos conceptos como lo es la alfabetización visual, que se define como la capacidad de interpretar, comprender y crear mensajes visuales. Se compone de tres niveles. El primero es identificar una expresión visual. Se entiende expresión visual por aquellas ilustraciones y dibujos de los que se están hablando actualmente. Luego tenemos la capacidad de interpretar. Esto viene de la mano con lo primero. Una vez que tú lo identificas, puedes interpretarlo dependiendo de qué tan complejo sea el dibujo o tu nivel
tu capacidad de bagaje de información que tengas. Y por último, organizarlo como si fuese algo de primera necesidad, de utilidad o algo que nada más utilizarás a corto plazo. Luego tenemos lo que es la ilustración en la enseñanza. En antaño la ilustración era utilizada como solo para poder adornos dentro de los manuscritos. Entonces no tenía demasiada relevancia. Pero el concepto ha evolucionado y hasta la fecha se utiliza más como un complemento directo del mismo texto. La autora Teresa Durán menciona unas características importantes para libros infantiles que van de la mano con lo que se mencionó anteriormente, que es primero su significación inmediata, ¿no? Que a lo que tú lo veas ya signifique o evoque algo hacia la persona que lo está viendo, ¿no? En este caso los niños. Y lo otro es su poder de persuasión y eficacia, ¿no? Que va de la mano con lo primero mencionado, que cuando lo veas te transmita inmediatamente algo, sea por la forma, sea por los colores, sea por el trazo. Y por último tenemos los métodos pedagógicos, que si bien la pedagogía es la ciencia que estudia la enseñanza y educación, es la educación y la enseñanza, y el modelo es aquello que necesitas un patrón a seguir, ¿no? Por lo tanto, el modelo pedagógico va a ser aquel patrón a seguir, aquella plantilla a replicar que sea eficaz en la hora de enseñar, ¿no? Que va a tener tuvo que haber sido aprobada con anterioridad con cuestiones de objetivos de estudio, los roles del estudiante y el profesor, por aquellas actividades que se van a realizar y, y estas situaciones, ¿no? Estas situaciones engloban aquello que se debe aprobar para poder diseñar tu propio método pedagógico. Eso es en lo que respecta a aquellos conceptos que se necesitan. Nosotros hemos elegido el enfoque Through Design, ya que significa diseñar a través de la investigación. ¿Por qué nosotros escogimos este enfoque? Este enfoque nos permitió evaluar los métodos de enseñanza basados en ilustración de manera efectiva. Esto involucra tanto como a docentes y a estudiantes en el proceso. Nosotros primero utilizamos investigación cualitativa, porque tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas a grupos focales como psicólogos e ilustradores. Hicimos esto para poder entender sus experiencias y percepciones sobre el uso de ilustraciones en la enseñanza. Luego combinamos esto con investigación cuantitativa. Esto lo hicimos mediante encuestas y pruebas estandarizadas hechas previamente para poder medir el impacto de nuestras estrategias en el rendimiento académico y la retención de la información. La investigación cualitativa nos permitió obtener detalles importantes, también detalles profundos directamente de los psicólogos, capturando sus historias y experiencias en primera persona. En cambio, en la investigación cuantitativa nos proporcionó datos duros y concretos sobre el impacto de nuestras estrategias de investigación. Como conclusión, podemos decir que tiene un enfoque innovador y contextualizado. El proyecto se centra en el uso de ilustraciones como estrategia de enseñanza para mejorar la alfabetización visual y el rendimiento académico en Ecuador, que este enfoque se adapta al contexto educativo del país y busca enfrentar la crisis educativa post-pandemia. Metodología iterativa. Utiliza el método Through Design, que combina la investigación cualitativa y cuantitativa, permitiendo una adaptación continua de las estrategias basadas en la retroalimentación de docentes y estudiantes. Beneficios potenciales, que las ilustraciones pueden mejorar la capacidad de procesamiento de información y habilidades críticas de los estudiantes, promocionando a los educadores herramientas innovadoras y a los padres estrategias para apoyar el aprendizaje en el hogar